La persona que acaba de dejar la sesión se iba a remover. No sé, no decía más información. Bueno, entonces hoy vamos a ver la segunda parte del trabajo con... Esta es nuestra página del campus. Y hoy vamos a ver la segunda parte mm, de esto que está aquí, que es LibreOffice Writer. Y después vamos a ver Calc. Vamos a verlos básicamente en la misma, ahora en la misma sesión. Entonces voy a pasar esto para acá. Para Calc vamos a usar los datos que están disponibles en el Instituto Nacional de Salud para analizar un poco la situación del coronavirus. eh, y pues ver también un poco a qué se referían, por ejemplo, cuando hablaban que los epidemiólogos estaban esperando a saber el porcentaje de infectados a los que no se les podía asignar o de quienes no se podía tener una trazabilidad 100% conocida. Y que cuando esos casos pasaran, si no estoy mal, era el 12% o el 7%, era que se ordenaban los cierres de frontera y el pase a la siguiente etapa. Entonces, pues vamos a ver, y ustedes saben que yo, pues más bien abogo por analizar los datos y las estadísticas como salen, más que ser gobiernista o no en ningún caso. No hablo de Colombia, sino en general, en ningún caso. Em, entonces, pues vamos a ver un poco esos datos que están saliendo día a día y cómo en Calc, que es una herramienta supremamente poderosa, no sé si ustedes conocen Excel, supongo que conocen Excel y han trabajado, porque Excel sea una herramienta gráfica y una herramienta que demanda mucha memoria y en algunos casos, pues capacidad de procesamiento, no quiere decir que no sea también muy útil y que tenga unas capacidades, además de extensibles, eh, digamos que se pueden adaptar a muchos casos. Ustedes ven que en las hojas de cálculo, bueno, ahora vamos a ver en las hojas de cálculo los formatos que hay, eh, y ustedes van a empezar a ver que eso de alguna manera se relaciona mucho con los lenguajes de programación. Excel, de hecho, pues la parte interna de Excel no es, bueno, en este caso Calc, que es lo que nosotros vamos a utilizar y vamos a cambiarle el nombre una vez a esto. Tiene un motor muy poderoso. Excel, si no estoy mal, es Visual Basic y acá es, si no estoy mal, es solo Basic. Ahora miramos. Aunque también se puede asignar algunos scripts en Python y ya les digo en qué otro. En JavaScript, Python, Bean Shell y LibreOffice Basic, que sería el equivalente al Visual Basic de, o a Basic de Microsoft. Entonces vamos a ver que además de ser una herramienta visual o que tiene un entorno gráfico, eh, nosotros podemos en el lenguaje de nuestra preferencia hacer nuevas funciones y asignarle nuevas tareas a nuestra hoja de cálculo o a nuestro libro, que son extensibles incluso con lo que Python trabaja. Hace 2 años, por ejemplo, un compañero me mostró un trabajo que estaba haciendo, le mandaron a hacer un trabajo de una empresa de transporte de Manizales y ellos tenían una restricción y era que tenían que trabajar o dar las instrucciones desde LibreOffice Calc. Eh, con mi amigo pues nos sentamos a mirar y efectivamente la forma más fácil fue desarrollar en Python, que es el lenguaje que ya nosotros conocíamos, y sencillamente
hacer un enlace, por decirlo así, entre los datos que había y el programa. Pues yo solamente vi la parte del análisis del problema y un poco, digamos, el diseño de la solución, pero ya él hizo la implementación y finalmente hizo un archivo ejecutable de Python que se ponía en la misma carpeta del archivo de LibreOffice Calc y se le daba doble clic y hacía o ejecutaba la tarea. Y la tarea consistía en leer los tiempos que se han demorado las rutas entre los puntos de control en los diferentes horarios y sacar promedios y empezar a sacar valores. Entonces eso se corría periódicamente y partiendo de ahí pues se hicieron mejoras en los servicios o se plantearon mejoras en los servicios que finalmente llegaron a obtener muy buenos resultados. Entonces pues Calc es una forma también de unir o de, sobre todo para el mundo empresarial, y para lo que se utiliza en las empresas es una forma, pues yo pensaría que óptima de poner al servicio de las empresas o de vender a las empresas parte de nuestro conocimiento. Entonces, si es en JavaScript, si es en Python, en Shell. Entonces, pues la idea también es ver que, aunque nosotros normalmente vemos que se usa en entornos, digamos, académicos, administrativos, y en ocasiones también operacionales de logística, por ejemplo, de inventario, lo que hay o lo que puede haber detrás de Excel o de Calc son programas supremamente poderosos para el análisis de datos. Nosotros pues no vamos a desarrollar nada tan sofisticado, digamos que vamos a hacer algo muy básico dentro del universo de posibilidades que hay con Calc, pero pues vamos a ver también que no es solamente una herramienta para poner información y para hacer tablas. Bueno, entonces la primera parte va a ser esta de aquí del artículo. Ustedes ya buscaron su artículo. Un artículo, tenía que buscar un artículo en, si no estoy mal, bueno, se podía pues en las bases de datos de la universidad o en Google Scholar, eh, pero la idea era que lo buscaran y lo miraran. Vamos a empezar a trabajar. No sé si hay alguien que no tenga LibreOffice Writer todavía, pero bueno, el resto normalmente pues todos deberíamos tener ya el LibreOffice. Aquí hay una serie de instrucciones en este punto 2 y en estas instrucciones, al igual que en el punto anterior, aunque cada vez van a ser menos específicas las instrucciones porque ustedes cada vez van a estar más familiarizados con el entorno gráfico que están empezando a utilizar. Entonces, bueno, ahí en su campus ya lo tienen, pues yo solamente les estoy mostrando más o menos de qué se trata. Estos pasos que están aquí llevarían a, vamos a ver si puedo abrir esto aquí mismo. Llevarían a un documento como este que está aquí. Entonces, si miramos, bueno, pues tiene un título, tiene un subtítulo, tiene un resumen, una introducción, y esa introducción es a dos columnas o es con dos columnas. Y después de esa introducción que llega hasta aquí, empiezan los capítulos y los subcapítulos. Entonces, recordemos que esto que se establece aquí es un orden jerárquico. Es decir, que todos los capítulos, independiente hasta qué número llegue, van a ser esta opción de aquí que es título 1.
Y de eso es lo que se trata el nivel jerárquico, es decir, todos los título uno deberían ser capítulos, todos los título 2 deberían ser subcapítulos y los título 3 deberían ser subcapítulos. O si su documento tiene secciones, por ejemplo, usted lo quiere organizar con dos o tres secciones, que una sección, eh, o mejor dicho, las secciones se pueden o se podrían denotar con título uno y después dentro de esas secciones podría haber también capítulos para cada una. Entonces ahí entrarían título 2 y los subcapítulos título 3. En este caso nosotros estamos, o en el ejemplo que hay ahí, en el PDF que hay ahí, estamos utilizando título uno y título 2 sin usar título 3. Entonces, todos los capítulos van a ser título uno y todos los subcapítulos van a ser título 2. Esto que está aquí es título 2 o subsección, se llama en ese caso. O sea que esto volvería a ser título uno. Ah, bueno, miren que aquí nos dice, enumeración también es un título uno. O sea que esto sería otro capítulo que ya no está siguiendo la misma forma del ejemplo de capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, sino que ya tiene su propio nombre. Y este capítulo se llamaría enumeración, que tendría un subcapítulo llamado las personas en el mío. Este artículo, no, pues este es de 2018, pero eh, desde ese momento ya, pues miren cómo era nuestro sistema. Entonces, no nos aterremos mucho de lo que está pasando en este momento. Este ejemplo tiene también una tabla que es la que se solicita, una tabla de 4 columnas por 12 filas, si no estoy mal, 3, 6, 9, 12 filas. Y también se pide que haya una sección de 3 columnas con elementos enumerados, que es esto que está aquí. Vamos a ver también cómo hacer encabezados, cómo poner esto, que son tareas supremamente sencillas. Sin embargo, cuando ustedes están escribiendo trabajos que ya no son de 4 páginas, 5 páginas, sino de 70, 80 o 90, pues van a ver que puede empezar a ser más útil esto que estamos viendo. Entonces vamos a pasar a LibreOffice. Bueno, como ya todos tienen instalado el programa, pues en esta ocasión voy a transmitir solamente la ventana. eh, y pues cuando ustedes vean que hay una barra que se selecciona así en azul, es porque se está hundiendo esa barra y les indicaría entonces pues qué opciones vamos a usar. Entramos a LibreOffice. Sí, entren a LibreOffice Writer, por favor.
Bueno, la idea entonces es que ustedes sigan o que ustedes realicen el modelo del documento que escogieron. No importa si de pronto el modelo que usted escogió no tiene todo lo que se pide, la idea es que lo adicionen en algún lugar eh, y que usen las herramientas. El contenido en este caso no va a ser importante. Se puede usar incluso lo que hemos venido usando para rellenar los textos. Voy a escribirlo en el chat por si alguien lo quiere buscar y usar. Lo importante en este momento es que ustedes puedan o que sepan dónde encontrar y cómo usar las herramientas que les están proveyendo. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es ingresar y usar los estilos que ya habíamos visto o que ya hemos utilizado. Con esto. Si Profesor, ustedes ven, entonces, ah, dígame. tengo una pregunta. Entonces, con ese archivo científico que tenemos que agregarlo o copiar más o menos el diseño y aplicarle las técnicas. Sí, aplicar el diseño y hacer el formato tal cual como lo ve en su ejemplo en el que usted descargó. Ok. Bueno, entonces, igual aquí pues no nos vamos a demorar mucho porque es algo relativamente sencillo y luego vamos a pasar a Calc, que ahí sí pues es como de más cuidado lo que vamos a empezar a ver. Pues sí, porque aquí finalmente no estamos usando nada que tenga que ver con funciones, por ejemplo, ni formatos eh, de datos, que ya empieza a ser pues una operación que tiene que ver más o para la que debe haber un modelo al menos planeado porque pues vamos a empezar a operar con esos datos. Entonces aquí pues vamos a hacer un repaso muy rápido, digamos, y ya seguimos acá. La forma es la misma que ya hemos visto y se asignaría aquí. Miren que a ustedes les están diciendo que hagan un formato especial para hacer resúmenes o para el resumen. ¿Cuál es la idea con esto? La idea es que ustedes guarden esos formatos en su computador o en su entorno de trabajo y que la próxima vez cuando vayan a escribir algo similar, en este caso sería un artículo científico o con un formato predeterminado, pues en este caso un formato libre, pero normalmente los formatos para publicar son definidos. Entonces se hace o se desarrolla el trabajo basándose en uno de esos formatos que les hayan dado. Pero bueno, en este caso nos están diciendo que hagamos un nuevo estilo. Entonces, bueno, supongamos que aquí vamos a... Ese sería eh, nuestro resumen. Y esto podría empezar siendo ya un título uno. Miren que ahí les está diciendo, inserte un resumen y haga un nuevo estilo de párrafo. Para ello ponga el cursor en el párrafo del resumen y siga las instrucciones. El encabezado uno o título uno sería lo que acabamos de hacer, ponerle al resumen o decirle en qué orden jerárquico está ubicado. Y pues ya le dimos el estilo. Y luego dice que hay que ir a estilos y estilo nuevo. Entonces, si ustedes abren
la parte que dice estilos pueden ir a estilo nuevo. Y ahí le ponen un nombre o el nombre apropiado. En este caso yo le voy a poner resumen C. Y la forma de edición que él les dice que utilicen es desde aquí, desde el menú que está en la parte superior izquierda, el menú de estilos. Entonces la idea es que ustedes se paren en ese párrafo y abran la ventana. Les voy a mandar por WhatsApp una foto, pues por lo que aquí no se ve. Bueno, ahí está entonces la ventana. Y la idea es que desde ahí ustedes al lado derecho, lo que ya hemos hecho también, al lado derecho, vayan donde dice editar estilo y ahí realicen la edición del estilo. Entonces, eh, si ven el ejemplo del PDF, esto pues tiene que ver con cada artículo que ustedes descargaron. Si fueran a seguir o si quisieran seguir ese PDF que está ahí como ejemplo, lo que tendrían que hacer es darle el estilo a ese párrafo. Eh, Ustedes deben estar en este momento en una ventana que se llama estilo de párrafo y el nombre de ese estilo va a ser el que acaban de crear. Entonces, si alguien no está ahí en esa ventana, Joshua, no, pues no hay problema. Si quiere, después entrega los ejercicios. No hay problema si no tiene el computador disponible en este momento. Sin LibreOffice, pues lo que podría intentar hacer, si de pronto tienen Microsoft Office, sería hacerlo con Word y con Excel. Pues yo no tengo Microsoft Office, lo puedo intentar revisar acá en LibreOffice. Lo único es que pues debería tomarle capturas de pantalla para que muestre cómo está trabajando por si algo no abre bien. Sí, la plataforma pues solo acepta, lo que puede hacer es ir guardándolos en una carpeta de Drive con una estructura por talleres y por trabajos y al final me manda ese enlace. O si quiere más bien lo va guardando y en cada entrega va poniendo ese enlace a la carpeta de Drive que tenga esos archivos en formato de Microsoft Office. Bueno, pues ahí pueden ver la pantalla. La idea es mostrarles este pedazo de acá. Desde aquí ustedes pueden modificar el estilo del párrafo que están editando. Entonces, bueno, supongamos que lo queremos justificado. Letras capitulares son las que se muestran empezando, por ejemplo, así. Aquí pueden ver cómo se mostraría la A ocupando tres renglones y eso es lo que se ve normalmente en los tabloides, por ejemplo, cuando se va a hacer edición de información, se utiliza en ocasiones, nosotros no lo vamos a usar. Ahí los tabuladores los vemos ahora más bien ahí en el documento. Las sangrías es el espacio que hay antes o después
Y si ustedes ven el ejemplo del documento del PDF, si no estoy mal, ese resumen tiene una sangría. Y yo creería que el tipo de letra es en negrilla y más pequeña. Bueno, ahí supongamos que nuestro artículo tiene este formato, entonces miren que ya resumen C es de esta forma. Entonces lo que les digo, si supongamos que yo estoy de nuevo empezando mi artículo y no, pego mi resumen, entonces pues eh, un documento nuevo y apenas le va a dar formato. Entonces miren que yo cuando selecciono el formato que acabo de grabar o de guardar, ya está eh, como lo tenía. Entonces, si es un documento nuevo y para el que yo he hecho lo que vamos a seguir haciendo en este momento, pues va a ser supremamente fácil. Entonces, ahora, bueno, aquí ustedes pueden, en esta parte de la edición de estilo, ustedes pueden reacomodar también su estilo y de ahí mismo lo pueden modificar. Es decir, que no tienen por qué abrir. Esto es lo que vamos a ver ahora más o menos. Aquí no tienen por qué abrir siempre esta ventana de acá, esta ventana de aquí. Entonces, bueno, pero esa es la preferencia de cada quien. Aquí hay algo importante. Si ustedes hunden F5, se van a encontrar con algo que llama el navegador. Y este navegador de aquí les va haciendo a ustedes un recuento de todo lo que hay en su trabajo. Entonces, aquí están las secciones, aquí están las tablas, si ustedes tienen tablas. Imágenes también, si ustedes ven su trabajo anterior, ahí van a aparecer las imágenes y bueno, lo demás, hiperenlaces, lo que aparece ahí. Algo importante que son las secciones. Entonces, ahora supongamos que queremos hacer una nueva sección donde va a ir la introducción. Yo pensaría que Microsoft Word también deja guardar como .odt, no estoy seguro. Bueno, entonces aquí nos dice que nuestra introducción debe ser a 2 columnas, entonces la forma, pues digamos, más fácil sería insertar una sección y esa sección ponerla a 2 columnas. Si ustedes quisieran que en las columnas hubiera una línea de separación, pues aquí podría ser. Si ustedes quieren también una sangría especial para esta sección, pero bueno. Entonces aquí insertamos ¿les algo? Miren que aquí está nuestra sección con 2 columnas, es lo que está demarcado aquí en estos 2 recuadros, 1 y 2. Miren todas las opciones que tiene o que tenemos para cada uno de los estilos. Por ejemplo, ¿qué sería lo que hablábamos ahora?
Pues solo una pregunta rápida. ¿Tenemos que crear un nuevo estilo tanto para el título de resumen como para el párrafo o solamente un nuevo estilo para el párrafo y usamos encabezado uno para resumen? En realidad debe crear nuevos estilos para lo que usted necesite. Si de casualidad los estilos que usa su artículo están todos definidos, no tendría que crear ninguno nuevo. Sí, Pero, pero la idea es que por cada sección de su trabajo, por cada estilo diferente, usted cree efectivamente ese estilo que está ahí. ya sí, porque por lo menos para el párrafo sí puedo crear un estilo, pero como los títulos de cada parte se usan encabezados, así que no hay No, los necesidad. títulos normalmente sí se dejan como están. Título uno, título 2, título y subtítulo, pues normalmente no hay por qué como cambiarle el estilo como tal. Sí, de pronto darle algún formato, pero pues normalmente no. O sea, esa es la forma en que nosotros organizamos el trabajo. Entonces, a no ser de que la cambie, estaría bien. Bueno, gracias. Bueno, eso es lo que se llama letra capitular, pero nosotros no vamos a usar. Entonces, todo esto que tenemos aquí es lo que podemos hacer. ¿Cómo llegamos entonces a las dos columnas? Pues la idea sería que el texto que tengamos, que Profe, vayamos a que se organizar, puede poner en grande el LibreOffice que no se puede ver bien. Gracias. ahí el problema es que no se ven las ventanas, pero pues ustedes tienen allá las ventanas. Entonces, para poder hacerlo, la idea sería entonces cortar la información y nos paramos en la sección que ya definimos con dos columnas y miren cómo quedaría con dos columnas. Entonces, supongamos que es una introducción más larga. eh, y aquí podríamos poner, y ahí vemos como nuestro trabajo pues va quedando como con algún formato. Sí, miren ya cómo está. Supongamos entonces que este resumen queremos ponerlo en la mitad. Miren que los demás no se cambian. Este es título uno y este es título uno, pero no se cambian. Entonces, cuando nosotros modificamos un estilo, automáticamente él no lo actualiza. Si nosotros quisiéramos que lo actualizara, tendríamos que venir acá y decirle actualizar. Actualizar para coincidir con la selección. Es decir, que donde usted está parado, él va a tomar ese estilo y ese es el que va a volver el estilo por defecto de, pues, de lo que usted está actualizando. Entonces, si vemos, miren cómo ahí se pasó también introducción, que era un título uno a la mitad, pero eso no es lo que queremos. Así que esta sería la forma de ir organizando nuestro artículo. Ahí les dice, para el cuerpo del artículo, crea un estilo de párrafo con sangría de 3.5 a cada lado. Eso quiere decir que aquí empezaría nuestro artículo como tal. Pongamos aquí ya empieza capítulo uno. Y si ustedes ven aquí donde están los títulos,
utilizados está resumen, introducción, capítulo 1. Pues bueno, primero vamos a pegar y luego vamos a, en vez de utilizar este, vamos a crear otro. En este caso, pues le puse cuerpo de artículo. Entonces, la idea sería, bueno, la otra opción, si ustedes hacen clic derecho en su párrafo, ahí les va a aparecer algo que dice párrafo. Y si ustedes se paran ahí en ese menú, luego pueden ir a párrafo o a modificar estilo. Es decir, que él los puede llevar desde ahí mismo a modificar el estilo que estamos queriendo modificar. Si ustedes van a párrafo, la última opción es modificar estilo. Y ahí pueden hacer la sangría que les piden. Les están pidiendo 3.5 centímetros a cada lado. Si está en pulgadas sería más o menos 1.5, pero si quieren cambiar la configuración, creo que en herramientas, opciones, si de pronto alguien lo tiene configurado de esa manera. Y esta sería la forma como empezaría a quedar eh, el cuerpo de su documento. Faltaría entonces, y aquí es lo mismo, si ustedes justifican, luego pueden venir aquí y decir actualizar para coincidir con selección. Y acá es lo mismo, pueden venir y escoger. Y así van quedando guardados sus estilos. ¿Por qué? Porque seguramente tendrán que hacer trabajos eh, pues que implique el uso de un estilo de forma repetitiva. Entonces, pues ahorra tiempo además. Y organiza su información. Luego nos dice que tenemos que insertar de nuevo una sección. Entonces sería una sección. Y esta sección sería de 3 columnas. Eh, Se introduzca como mínimo 2 secciones de 3 columnas donde haya elementos enumerados. Entonces, si si insertan la columna, miren que la sección de 3, miren que aquí ya hay 1, 2 y 3. O sea que aquí ya estamos viendo. Y ahora dice que elementos enumerados. Ahí estaría relativamente bien. ¿Qué pasó? Que nosotros seguimos o que en este momento estamos usando una sangría que no nos permite, aquí no nos permite ver la información.
sea que la idea sería algo así, como pueden ver, son ejercicios relativamente sencillos y que si ustedes no los tienen o que si no están implementados en su artículo, pues no hay ningún problema, los pueden incluir en cualquier lugar. Y la idea es esta entonces. Asimismo, les dice que tienen que insertar 3 fotos que adapten el contorno al texto, o sea, lo que ya se hizo. eh, y que debe poner o insertar una tabla de 4 columnas por 12 filas. Entonces, la idea es que vengan aquí donde dice tabla y hay algo que, o van a encontrar algo que dice insertar tabla y ahí les va a preguntar cuántas columnas y cuántas filas. Entonces, la idea es que ponga 4 por 12. Si quiere darle algún estilo, ponerle un título, aquí están las opciones, pero en este momento ustedes deben estar viendo en su pantalla. Pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Si ustedes no quieren buscar un artículo o si no buscaron un artículo, podrían hacer el que está en el ejemplo. Pero si ustedes ya tienen un artículo, la idea es que hagan o que copien el formato de su artículo, del artículo que buscaron. Y así queda entonces esta parte. La pregunta de las secciones, pues supongo que ya quedó clara con esta nueva sección. Lo único diferente, pues era el número de columnas, pero bueno. Y así quedaría su artículo finalmente. Entonces, pues por favor trabajen al menos unos 15 minutos empezando a hacer el formato para ver qué problemas tienen. Y ya en 15 minutos seguimos con LibreOffice Calc. Vamos a descargar unos datos del Instituto Nacional de Salud. Los vamos a pasar al programa. Vamos a hacer una tabla dinámica más o menos para ver cómo funciona. Y vamos a dejar los datos listos para consultar la próxima clase. Entonces ya la próxima clase vemos funciones de consulta y funciones de búsqueda de información, de agregación de información y algunos datos estadísticos y pues tiene también desviaciones estándar y haremos gráficos y para lo que sirve Calc. Entonces, por favor, 15 minutos de trabajo en esto que es supremamente sencillo. Cualquier pregunta la resolvemos y seguimos con lo otro. Una pregunta, profesor. ¿Tenemos que mandar también la foto de evidencia como en el anterior? Cuando entreguemos esto. O, ¿Se fue? profesor. No, ahí no dice, ahí solo dice guarde su documento como ODT y expórtelo como PDF, suba ambos archivos. Al finalizar, por favor, suba el PDF del artículo original que usó como modelo. O sea, debería haber 2 PDF y uno ODT, pero no capturan ni nada más. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasó?
profesor.
Profesor, ¿está vivo? ¿Aló? Bueno, vamos a seguir Aló. entonces. Aló. Aló. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a pasar a LibreOffice. Bueno, primero que todo, vayan a su... Asumo que no había preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede realizar. ¿Cómo agrego yo dos columnas al estilo de un párrafo? A un estilo. ¿Cómo Porque que? estoy intentando haciendo el trabajo, ¿no? Mientras estamos haciendo la clase. Si quiere, comparta su pantalla. Ok. Ok, entonces... Uy, está sobre loco. Bueno, entonces ya estoy haciendo el trabajo, ¿no? Y en la parte de introducción ya tengo un estilo para eso. Pero no sé en qué parte de las opciones para el estilo yo puedo hacer las columnas, porque las columnas las hice fue usando el formato que está aquí arriba. Pero aquí en estilo de párrafo no aparece nada de columnas, así que ¿Cómo hizo las columnas? ¿Con qué formato? lo hice así, ya formato, lo tengo en inglés como para saber más. Y aquí columnas. Sí, lo que pasa es que usted ahí está cambiando el estilo sobre el que está trabajando directamente en el documento. Entonces, para que no se le cambie todo, vaya un poco abajo de eso que escribió, vaya al final de su documento, mejor dicho. El documento tiene que tener así dos párrafos porque así está basado en el. Sí, lo que pasa es que, bueno, si así le funciona, está bien. O sea, si todo su documento va a estar así, está bien, no hay ningún problema. Sí. Sí, Sí. lo que quería saber era cómo hacía yo para que esto ya esté integrado con el estilo, porque esto me toca colocarlo manualmente, las columnas. Todo el documento son dos columnas, ¿no? Y pues aquí como dos más, Sí. pues así lo pedía en las instrucciones. Sí, No, quería saber. pero si así es como está su documento, está bien, no hay ningún problema. O Oh, sea, perfecto. sí, si así le funciona, lo que pasa es que yo ahí mostré cómo era el uso de las secciones, porque muchas veces necesitamos de las secciones. Pero si el suyo está bien así y no usa secciones, no hay problema. ¿Sí? Ok, sí, era eso, entonces, Ah, gracias. bueno, listo. Entonces, vayan por favor. Ahí están viendo la pantalla. Vayan o busquen INS, que es Instituto Nacional de Salud, y coronavirus. Entran al enlace y vienen aquí, descargan la información, dice descargar dataset de datos
Y después le dicen aquí exportar. Profe, Dígame. ¿dónde se metió para que le aparecieran todo esto? ¿En qué enlace? Ya le digo, usted está aquí en la página principal y va aquí donde dice descargar dataset de casos. Ah, listo. Sí, miren que si nosotros vemos Colombia, pues bueno, si lo vemos en una escala lineal, pues pareciera que nosotros vamos a seguir creciendo indiscriminadamente. Si lo vemos en una escala logarítmica, pareciera que en algún momento no muy lejano, viendo la tendencia anterior, podríamos pensar que se va a aplanar, que es lo que están abogando. Pero miren que en este momento no hay una tendencia muy clara hacia lo que están diciendo sobre aplanar la curva. Si ustedes ven el comportamiento, sigue siendo, digamos, creciente viendo la última semana. Aunque sí es verdad que no al mismo ritmo que se traía inicialmente, aunque ha habido problemas con las pruebas y problemas con los casos. Entonces, por eso vamos a ver un poco la información ya a nivel más local. Sí, si ustedes ven, esto pues necesariamente no está creciendo igual que antes porque tendría que seguir creciendo en un número proporcional. Y para eso es que nosotros usamos, o se usa también la escala logarítmica. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque ese virus tiene un factor R0, que es la tasa de contagio, y esa tasa quiere decir, por cada nuevo contagiado, ¿cuántos contagiados más habrá en un determinado tiempo? Que creo que para esta enfermedad está como en 9 días, algo así, pero bueno, eso no es relevante en este momento en lo que vamos a ver de los datos. Entonces, para contrastar un poco esta información, ¿sí? que es la que nos llega externamente y donde podemos ver, por ejemplo, que no estamos tan grave en este momento como otros países. Miren que tenemos 86 casos, perdón, por cada millón de habitantes. Y hemos hecho supuestamente 1.400 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, bueno, 86 casos puede parecer, digamos, un poco alarmante, pero si vamos a otros lugares como Panamá, que está aquí nomás, ellos tienen 1.157 casos por cada millón de habitantes. Luxemburgo, en Europa, uno de los países más ricos del mundo, tiene 6.000 casos por millón de habitantes. Y bueno, así van a encontrar también hacia los primeros lugares. Miren cómo va a subir esta tasa. Entonces, Estados Unidos, España, ¿sí? Cuando vamos a ver, podríamos decir que acá la situación es todavía algo controlable con los recursos que tenemos. Entonces, para ver eso un poco más en detalles, que vamos a descargar esta información y la vamos a descargar como algo que llama CSV. CSV no es más que, voy a hacer aquí una carpeta nueva. Entonces, bueno, ustedes descargan ahí los datos. Entonces, nuevamente, para los datos, ustedes tienen que venir a Google, ponen sencillamente INS coronavirus, hacen clic en el primer enlace, cierran la ventana emergente, van ahí donde dice descargar dataset de casos,
Sí, como ven, eso le abre una nueva ventana. Y cuando ya están ahí, van a exportar y lo van a descargar como CSV. CSV quiere decir Comma Separated Values. Entonces, pues vamos a ver más o menos cómo es un archivo de esos antes de cargarlo para ver cómo vienen los datos. Estos datos no son más que una tabla, y esa tabla no viene en formato Excel ni viene en un formato fácilmente legible, sino que viene como muchos valores separados por coma. O sea que vamos a ver cómo esos muchos valores separados por coma es lo que eso que están viendo ahí en pantalla es lo que conforma finalmente una tabla. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unas líneas que en este caso están separados con 1, 2, 3, 4 al lado izquierdo. Cada uno de estos es un registro de las tablas, es decir, cada uno de estos es una fila completa de una tabla. Entonces, podríamos decir que esta tabla tiene, por ejemplo, 4.357 casos. Y en Colombia vamos a ver cuántos casos dice que hay. Dice que hay 4.356. Eso quiere decir que nuestra tabla está perfectamente bien. Sí, porque la primera la primera fila, perdón, es un encabezado. Y es un encabezado que tiene esta información, que tiene la información de cómo se llama cada columna, o cuál es el dominio de cada columna. Ahí hay entonces un ID del caso, una fecha de notificación, código divipola, es el código, si no estoy mal, de división de la nomenclatura que se utiliza en el Instituto Agustín Codazzi. No sé si ustedes han visto cuando ponen alguna mensajería que Cali, por ejemplo, es 76001. Y asimismo nuestros códigos postales también se reparten de esa forma. Entonces, pues cuando se va a hacer trabajo de algún tipo de información que ya está etiquetada, para eso se utiliza. También trae ciudad de ubicación, departamento, atención, es dónde está la persona, si en la casa, si en el hospital, edad, sexo, creo que se refiere al género de la persona. Tipo es el tipo de caso, si es relacionado, si es importado o si está en estudio, es decir, que no se sabe. El estado es la gravedad. Bueno, ahí vamos a ver entonces cómo se hace la tabla, pero básicamente este es un primer registro que tiene los encabezados, este es un segundo registro que tiene la información de la primera fila, y así sucesivamente por cada uno de estos números vamos a tener un registro. Entonces, si yo quiero escoger el registro 3, miren que ahí lo escoge, el encabezado y así sucesivamente. Vamos entonces a cerrar. ¿Usted eso lo abrió en qué herramienta? ¿En la hoja de cálculo? Una vez se lo abrí en un programa cualquier, un editor de texto cualquiera para que lo abriera de forma así simple. Bueno, ahí estamos viendo entonces la hoja de cálculo. Ahora si nosotros vamos a abrir ese mismo archivo, miren que ustedes, ya les voy a mostrar un momentico, la ventana. Miren esta ventana de acá, ahí les muestra más o menos cómo quedaría organizada. Entonces aquí lo que les decía, en la fila 1 estarían los encabezados de las columnas,
Y así sucesivamente ya las demás filas. Entonces aquí hay formas de darle o de cambiar la lectura de esa información. Y el conjunto de caracteres, si está en algún otro, normalmente es UTF-8, es lo que se usa normalmente, el método de codificación. Si nosotros le damos a aceptar, miren, entonces, ¿cómo? Y aquí está la información. Entonces, miren cómo empezamos ya a ver que a partir de ese CSV, pues terminamos ya. Voy a reorganizar. Bueno, aquí está la información. Entonces, lo primero que podríamos hacer, vamos a volver a poner la pantalla ya. Lo primero que podríamos hacer entonces es guardar ya esta información. Podríamos usar, por ejemplo, guardar como. Y ahí en guardar como le damos que guarde como hoja de cálculo. Y si quieren déjenle el mismo nombre o si no pongámosle solamente. Y ahí ya lo tienen guardado. Eso que venía como CSV ya lo dejaron guardado como una hoja de cálculo de LibreOffice. Eh, la forma de cargarlo es desde aquí, archivo, abrir y abren el CSV. Ahora para no cambiar otra vez las pantallas les voy a mandar por WhatsApp. Ustedes van a poder desarrollar, yo creo que casi que la mitad del taller. Y si no, pues les dejaría un documento explicando algunos otros temas para que esta semana avancemos bastante en este taller y la finalidad es que lleguemos a programación lo más rápido posible con ustedes, sobre todo con este curso, el grupo 13. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahí ese es el menú que les sale, es el menú que les sale para que ustedes pongan los datos. Y aquí pues hay varias formas de dividir, no siempre viene separado por coma. Miren que aquí también dice punto y coma, pero no siempre es útil hacerlo. Sí, miren que si por ejemplo algo viniera con punto y coma, como por ejemplo vienen aquí los dos puntos, miren que esto empezaría a separar la información de una manera muy extraña. Entonces, la idea también es ver cómo está especificado el formato. Las cadenas de texto, cómo se delimitan. Eso quiere decir que, aunque adentro de nuestro documento haya cadenas que estén separadas de lo demás, o él los va a entender por medio de las comillas. Y el uso de las comillas va a decirnos también a nosotros qué es lo que contiene una celda en determinado caso. Entonces miren que varias de esta información puede venir como texto, pero cuando se pasa a la hoja de cálculo, pues ya se pasa sin las comillas que lo venían acompañando, que lo venían delimitando. Hay un tabulador aquí también, que en ocasiones se usa el mismo tabulador de programación, a veces se usa para separar datos. Yo creo que se ha perdido mucho su uso porque ahora las estructuras de datos tienden a ser un poco más complejas y la tabulación pues no ayuda ahí en ese caso. Después de que ustedes le dan a aceptar, ahí ya le sale todo lo que está.
Y después de que lo guardan como ODS, miren que aquí ya quedó como ODS y pues tienen todos sus datos. Lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, es cambiarle a esta columna el formato de celda, y ese formato podría ser una hora, y miren que bueno, aquí faltaría uno de esos formatos, pero lo podemos hacer. Vamos a ver si está en fecha de pronto. Eso tiene que ver principalmente con la configuración de los formatos preestablecidos. Entonces miren que vamos a usar uno similar a ese. O usemos... Lo único que nos faltaría sería poner ahí la T, si no estoy mal, como cadena de texto. Entonces, si nosotros vamos a definir uno, entonces ahí ya quedaría ese tipo de formato. Lo primero que podríamos hacer sería ponerle un filtro. Voy a rectificar el formato porque es que le instalé el lenguaje español para, pues, para que todo lo tengamos igual, y ese formato que se utiliza es justamente el formato de Estados Unidos. Entonces, bueno, no, pues sigamos ahí trabajando con ese. Lo que podríamos hacer sería empezar a usar filtros. Entonces, esta opción que está aquí, que se llama autofiltro, la que está en este espacio, en esta barra, miren que dice filtro automático. Si nosotros aplicamos filtro automático, lo que hace es que coge esa primera fila y toma los encabezados, y basándose en esos encabezados nos muestra las opciones disponibles que hay para filtrar la información. Entonces, bueno, primero la podemos ordenar por cada uno de los campos de forma ascendente o descendente, o podemos seleccionar qué campos están ahí. Entonces, si nosotros vamos a este espacio y queremos seleccionar solamente lo del Valle del Cauca, por ejemplo, le digamos Valle del Cauca, y ahí sale. Esta es la información sobre la que estaba trabajando. Bueno, para la persona que tiene LibreOffice en inglés, le va a salir el formato directamente en su formato de celdas como fecha o como hora. Entonces, si lo tiene disponible, por favor no lo comparte. Si no, se los comparto al finalizar la clase para no pausar. Y este es nuestro archivo. Mientras definimos el formato, vamos a dejarlo... Sí, si no estoy mal, es este que estamos mostrando aquí. Miren que tiene el año, un guión, el mes, un guión, el día, una T que delimita el tiempo. O sea, quiere decir que viene el formato de tiempo. Y en este caso, pues el tiempo nuestro sería incluso con decimales. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar así para nuestro ejercicio. Si no es ese, se los confirmo al final de la clase, les repito. Entonces, la idea con esto es que nosotros podamos empezar a decir, por ejemplo, del Valle del Cauca, miren que ya lo organizamos por Valle del Cauca y tenemos solamente estas ciudades. Entonces, lo podemos volver a ordenar ascendentemente, y ya vemos que en Cali hay una gran presencia.
Miren todas las personas que salen en Cali. Y luego vienen algunos otros municipios. Y esa sería la forma de empezar nosotros a ver nuestra información. Aquí podemos ver, por ejemplo, el país de procedencia. Entonces, aquí ya nos muestra solamente de qué países vinieron. Entonces, lo mismo, lo podríamos ordenar, por ejemplo, ascendentemente. Esos que dice Colombia normalmente es porque están en estudio o porque es un caso relacionado que se contagió aquí mismo en el país. Pero miren en Cali todas las personas que llegaron de España, por ejemplo, de Estados Unidos. Y por ahí empezó, o así se cree que empezó la diseminación del virus en esta parte, o en este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a tomar esta información. Primero vamos a ver cómo se le asigna el nombre a un rango de información. Denme un segundo, por favor. Entonces, primero vamos a ver qué es nombrar un rango. Pues uno normalmente selecciona, o cuando tiene una tabla de datos de información, selecciona la tabla, viene aquí donde dice datos, definir intervalo y a eso le puede poner un nombre. Entonces, en este caso sería segmento, tabla general, por ejemplo. Y supongamos que queremos agrupar toda la información en una sola tabla. Y el nombre es indistinto. Puede ser, por ejemplo, test, tabla. No hay ningún problema. Es el nombre que ustedes quieran ponerle. Eso es nombrar un rango. Entonces, cuando yo nombro un rango, en esta clase no lo vamos a usar, pero es para que lo tengamos ya presente. Puedo buscar información ahí, por ejemplo, de forma pues casi que automática, solamente diciéndole qué información y en qué rango que ya nombré. Entonces se usa el nombre del rango y no las celdas como tal. ¿Cómo se trabaja con celdas antes de seguir con la generación de la tabla dinámica? Miren que cada celda tiene mejor dicho, ¿quién no ha trabajado con hojas de cálculo? ¿Alguien no ha trabajado con hojas de cálculo? ¿O no conoce el principio de las hojas de cálculo? Listo. Las hojas de cálculo, lo que nos permiten o la funcionalidad que tienen como tal, es poder guardar y consignar información, y es información de diferentes tipos, para poder hacer que esa información interactúe con ella misma y encontrar nuevos resultados o nuevos datos. Generar a partir de esos documentos conocimiento que antes no se tenía. Mire, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un ID de caso, que en este caso un número entero, ascendente, suponemos. Pero también hay una fecha de notificación, hay un código que probablemente es un texto, hay ciudades, departamentos, y eso se guarda como cadena de texto, como textos. La edad, que puede ser un número, y esta información que está además acá asociada. Entonces vemos que hay varios tipos de datos que conviven en una misma hoja de cálculos, que se llama este espacio. Esa hoja de cálculo tiene varias celdas y cada una de las celdas puede tener una configuración diferente porque puede contener información diferente. Entonces, si nosotros vamos acá, por ejemplo, y vemos el formato de celdas, miren que es número. Y que sea número nos dice que puede tener cierto tipo de información que se organiza de alguna manera. Por ejemplo, si nosotros volvemos a usar el filtro aquí,
Y vamos a ver la fecha de diagnóstico. La fecha de diagnóstico lo podríamos ordenar ascendentemente, por ejemplo. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba para ver lo siguiente. Entonces ya vemos, en este momento no vamos a empezar a operar datos, solamente vamos a ver búsqueda de información, todavía no operaremos. La próxima clase ya operaremos con datos, esta vez solo vamos a ver cómo es la búsqueda de información en una tabla dinámica, o sea, información que ya ha sido procesada, que nos pasan, que ponemos aquí y con ella logramos hacer o tener una nueva visión de esos datos que nos han pasado. Si seleccionamos toda esta tabla, de nuevo, toda la información que tenemos, y venimos aquí, hay dos formas, podemos ir a insertar tabla dinámica, le decimos que con la selección actual, ¿por qué tabla dinámica? La idea de las tablas dinámicas, y es para que veamos pues cómo empieza a ser sí de dinámico, digamos, el trabajo con Calco, con Excel. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear una tabla donde los campos en las filas sean la ciudad, o más bien, pongamos el campo de página como ciudad de ubicación. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que va a estar contenida en toda la hoja o en toda la tabla va a depender de la ciudad de ubicación que nosotros escojamos. ¿Sí? Entonces, para esa ciudad de ubicación, por ejemplo, digámosles que queremos en los campos las fechas de diagnóstico. Y digámosle que esa misma fecha de diagnóstico quiere que la cuente, es decir, que si hay varias fechas en un mismo momento, que cuente esa información. Disculpe, profe, ¿a dónde le dio para sacar eso de las tablas? Que no alcancé a ver. Tiene que seleccionar toda la información que va a poner en la tabla y hay dos opciones. Pueden ir aquí a datos, tabla dinámica, insertar o directamente en insertar tabla dinámica. Cualquiera de los dos. Y ahí ya le sale este diálogo, este cuadro de diálogo donde usted empieza a definir la información. En inglés sería tabla pivote, Sí, pivot. pivot table, y es Profe, pivot porque cambia rápidamente. La traducción sería como que pivotea la información rápidamente. Eso quiere decir que la reorganiza y la manda para donde tiene que ir con solo un clic. Entonces, por eso una tabla dinámica. Profe, Dígame. ¿usted dónde encontró lo del conteo? Lo del conteo es aquí en esta parte. Ustedes están aquí y le dan doble clic y ahí Ah, le cambian lo que quieren hacer. ya, gracias. Listo. Y bueno, y así mismo puede haber, pues podríamos poner, por ejemplo, algo así, entonces por tipo, entonces podríamos ver cuántos casos hay de cada uno, sí, relacionado, importado, en estudio. Y miren que aquí ya empezamos a ver una tendencia de la información, y es que al principio solo había casos importados. Y al principio solo encontrábamos importados, luego empezaron a haber relacionados, es decir, que estaban relacionados con alguien acá adentro y estaban identificados. Y miren que después, ya el 22 de marzo, empezó a haber casos en estudio, es decir, que no se sabía cómo había sido el contagio, si había sido, bueno, evidentemente importado no, porque eran personas que no habían ido a lugares de riesgo ni que han salido del país. Entonces lo que quedaba era que fuera relacionado, pero tampoco habían estado cerca de ninguna persona
a quien efectivamente se le hubiera diagnosticado el COVID-19. Eso quiere decir que estos casos son lo que se conoce ya como contagio comunitario. Entonces miren lo curioso, hasta, bueno, las primeras fechas importados solamente, luego desde el 11 de marzo hasta el 22 de marzo solo hubo casos relacionados o importados. Y a partir del 23 de marzo ya empezó a haber casos. Si vemos entonces empieza a haber a partir del 23 de marzo casos relacionados, y si seguimos bajando, miren que los casos importados bajan en número drásticamente, ¿sí? El 27 de marzo, el 28 de marzo, los casos importados llegaron a ser, el 22, perdón, 23, 24 de marzo llegaron a ser 52, 57. Después de ahí bajan más o menos entre los 20, 30, vuelve a subir a 40, a 50, pero luego ya se refleja supuestamente el cierre que se hizo de fronteras. Y miren que empieza a bajar a 20, 30, 10, 20, 15, hasta que finalmente se estabilizan números de un dígito para tener 3 contagios, 1, 1, 5 importados, 4. Al mismo tiempo vemos que los casos relacionados empezaron en un número muy bajo, 3, 2, 3, 9, 5, 4. Luego esos casos relacionados suben hasta 30, 40, 50. Eso es por día en Colombia, ¿no? En todo Colombia. Esos casos relacionados suben casi hasta 70. Y luego los casos en estudio, es decir, los que no se conocen, que empezaron después de los relacionados y luego de que los importados ya tenían números bastante altos. Sí, miren que en estudio empieza apenas con 5, con 3, con 1, es decir, los que no se sabe cómo contagiaron empiezan a ser muy pocos, cuando ya los importados eran, digamos, bastante altos y los relacionados también eran bastante altos. Y así, como ven los números que van evolucionando, finalmente tenemos en estos últimos días un gran número de casos relacionados, un gran número de casos en estudio. En la información de la página está qué significa, pero bueno, no vamos a cambiar porque ya nos quedan 8 minutos. Entonces, miren, en estudio 160, relacionados 108, en estudio 138, relacionados 86. Estos bajos números de acá aparentemente es porque tomaron muy pocas pruebas, pero en este momento no estamos analizando las pocas pruebas. Entonces, a eso es lo que, o esa fue la denuncia que se hizo hace una semana más o menos, y es que había bajado el número de pruebas, entonces claramente iba a bajar el número de identificaciones. Pero bueno, si vemos la tendencia de todas maneras, es lo que estamos viendo aquí. Es esta parte de acá. Ahora vamos a cambiar entonces, o vamos a quitarle el tipo a esto de aquí y vamos a hacer una gráfica de cómo se han visto los casos. ¿Por qué o cuál es la idea de hacer esto así con una tabla dinámica? La idea de hacer esto con una tabla dinámica es que nosotros podamos cambiar de aquí la ubicación. Entonces,
Lo primero es que vamos a intentar que aparezcan todas las fechas. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos todas las fechas que van 22, 21, 20, 19, 18. Eso quiere decir que aquí podemos ver más o menos cómo ha ido progresando. Entonces ahora supongamos que ya no queremos ver todo el territorio nacional, sino solamente Cali. Nosotros escribimos Cali, venimos a esta opción de acá arriba, escribimos Cali. Y si queremos solo esa opción, le damos clic donde dice mostrar solo el elemento actual y podemos ver cómo los casos identificados, esto es por fecha de diagnóstico. Entonces podemos verlas por cada fecha, cuántos casos se han diagnosticado efectivamente. Y esa fecha de diagnóstico ni siquiera es la fecha de toma de la muestra, sino que es la fecha en la que llegó el resultado. Y estos valles de por acá lo que pueden reflejar es una represión de pruebas, porque miren, estos picos de aquí no son normales. Entonces lo que podemos ver es que, y lo que se estaba denunciando es que había habido una represión de pruebas porque el INS no tenía la capacidad de procesar lo que ahora están procesando los laboratorios regionales. Y si nosotros vemos, pues podríamos decir que hay una tendencia de todas formas creciente. Pero tendremos que esperar más días para poder asegurarlo y si alcanzamos, pues lo haremos con esta misma herramienta porque hay modelos de regresión y bueno, hay muchas formas de trabajar LibreOffice Calc, pero en este momento solo estamos diagramando la información. Para esto podríamos también poner en datos por columna, por ejemplo, el tipo de casos que hay, ¿sí? Entonces miren que ya pues no habría solamente una información y es más, ya podríamos usar de hecho el otro formato. Cuando ustedes ya están trabajando con una tabla y quieren cambiarle el formato o algo, hacen doble clic y cuando ya la tienen seleccionada, vienen aquí a formato, tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer en pila, aspecto 3D, realista, así como está el otro. Pues tenemos entonces la representación de lo que estábamos diciendo, pero ahora en un gráfico. Entonces, miremoslo para todo el país. Y ustedes, este SD no sé si sea sin definir, pero bueno, ya miraremos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que al principio de la emergencia, y vamos a ver si podemos agrandar un poco esto para tener todas las fechas. 6, 9, 11, no, nos falta todavía un poco. Este le podemos cambiar el ángulo, ¿sí? Bueno, mira, cambiarle el ángulo a que cupiera más texto, pero ocupo menos. Bueno, ahí está. Dejémoslo así para analizarlo. Entonces podemos ver que al principio de la emergencia, casi que el primer mes, si ustedes ven hasta aquí, es casi que el primer mes completo, iniciando apenas abril, fue que empezó a haber una explosión de casos en estudio y una explosión de casos relacionados que ya venía siendo creciente, pero miren que a partir de este momento es que empiezan a aumentar. Aquí aumentan más, aquí más, aquí más, aquí más. Y de nuevo, este comportamiento atípico aquí que se ve en la segunda, iniciando la segunda semana de abril, es muy probable que tenga que ver con el represamiento de casos que había y el gran número de pruebas que se perdieron, que supuestamente se normalizó acá, empezando esta semana más o menos del 15 de abril. Entonces,
aunque nos faltaría, digamos, una semana más para poder ver una tendencia más clara en los datos. Si se hace una normalización, digamos que hay una tendencia de crecimiento, que es lo que se espera aplanar prontamente, pero lo mismo que estamos viendo ahora en datos en esa tabla dinámica es lo que estamos representando aquí visualmente. Entonces podemos ver que estos casos naranja, que son los importados, fueron los primeros que empezaron a llegar. Y lo curioso es que miren cómo de los pocos casos naranja identificados, empiezan a salir un gran número de casos amarillos que son los relacionados, ¿sí? Y después, partiendo de esos casos amarillos que ya son los relacionados, es que se empieza a evidenciar los casos azules, que son los que están en estudio, que sería normalmente un contagio comunitario. Sí, por más de que ya de pronto se defina o se diga, lo que yo creo es que este se debe sin definir y son los casos que ya no están en estudio, sino que no se conoce la forma de contagio. Y esos son los que el gobierno dijo que en la etapa en la que estamos, pues hay que reducir al máximo. ¿Por qué? Porque supuestamente con las medidas de confinamiento los casos relacionados bajan y pues no hay casos importados porque las fronteras están cerradas. Entonces, bueno, ahí podemos ver un claro comportamiento de cómo partiendo de los casos importados se empiezan a generar casos relacionados y cómo después de esos casos relacionados empieza a haber un gran número de casos en estudio que no se sabe cómo se llegó hasta ahí. De nuevo, esta parte de aquí, del 10 de abril más o menos, que se ve normalizada o se ve casi como si volviera a haber un reinicio, tiene que ver muy seguramente con la represión de pruebas y con el gran número de pruebas que se perdieron que no fueron procesadas. Pero bueno, eso lo seguiremos viendo en estas semanas. Y lo mismo, esto es para cambiar la gráfica. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, entonces, solamente, digamos, veamos qué pasa en Popayán. ¿Sí? Entonces, pues tenemos muy poca información todavía, pero veamos otro lugar que tenga más información. Entonces, si ustedes ven Bogotá, sigue básicamente una distribución similar a la del país. En Medellín. Pues la idea es que esto se convierta también en una herramienta de consulta, pues en este caso lo estamos haciendo con estos datos que nos entregan y que están siendo actualizados. Miren que vemos también la misma tendencia. Al principio casos importados, poco relacionados. Después decaen los importados, crecen los relacionados y después empiezan a caer los relacionados y a crecer los en estudio. Aunque bueno, aquí también vemos un comportamiento atípico, toca esperar las siguientes semanas. Y estas curvas normalmente, o hasta ahora en el comportamiento que hemos tenido, tiene que ver con el número de pruebas procesadas. Aquí podemos escoger también, por ejemplo, algunas ciudades nomás. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho otro filtro, o si le agregáramos otro filtro donde dice ciudades capitales, pues podríamos ver, por ejemplo, Cali, Barranquilla, Bogotá. Metamos Medellín, que ya está. Y Pasto. Entonces, lo que él haría es que agruparía esa información y la pone aquí en esta tabla y nos muestra entonces el resultado. Esa sería como la forma de ver o la forma de conocer los nuevos o la nueva información, los nuevos datos que pueden salir de ahí y todo depende de la modelación que nosotros hagamos. Pero bueno, en esta que fue relativamente simple, de nuevo se evidencia en las principales capitales del país cómo empezaron a llegar casos importados
que finalmente decaen para darle paso a los relacionados, que finalmente decaen también en número, para darle paso a los casos en estudio, que seguramente muchos se volverán o muchos tienen una cadena de transmisión sin definir. Hasta aquí sería la clase de hoy. Ahora más tarde les voy a dar, digamos, un ejercicio y sería básicamente replicar esto que estamos haciendo aquí para que ustedes vean el manejo de las tablas dinámicas y que propongan unos nuevos gráficos o nueva información partiendo de lo que se puede hacer con esas tablas dinámicas. Profe, Dígame. el artículo es para cuándo hay, ve para cuándo es. Lo del artículo sería para el martes, puede ser. Ah, bueno. Y eso sea la única tarea, la del artículo. No, lo del artículo y organizar los datos así como se hizo ahora aquí en Calc en una tabla dinámica. Ah, bueno. ¿Y ¿Y esa, la de organizar para cuándo sería? la de qué? La de organizar la lista, o sea, hacer la Eso sí gráfica. para el jueves. Y se le puede dar muchos formatos. Por ejemplo, aquí tiene otro formato. Ah, para otro jueves, bueno. Sí, para el otro jueves. Y podrían pues incluso ver cada uno de los datos, por ejemplo, primero los importados. Entonces, pongámoslo a nivel nacional. Miren cómo hubo un gran número de importados que bajaron. Después de eso, digamos que vienen los relacionados. Entonces, cómo los relacionados han crecido con el tiempo. Y podríamos ver también, por ejemplo, bueno, miremos relacionados contra casos en estudio. Entonces miren los relacionados cómo empezaron a crecer en algún momento y los en estudio eran más pocos, ahora en proporción es más o son más los casos en estudio, que también podríamos intentar representarlo. Vamos a ver si... mm, por ejemplo, un porcentaje apilado. Entonces, si nosotros vemos ya en porcentaje y sumamos los importados también, aquí nos está diciendo importado naranja relacionado amarillo en estudio rojo. Entonces es mucho más claro y todo depende con cómo queremos presentar nosotros la información a las personas que la están viendo. Pero si nosotros ya vemos el porcentaje diario y dejamos de ver los números absolutos de los casos importados relacionados en estudio, miren cómo inicialmente el 100% fueron importados. Luego empezó a haber, digamos, pues o se repartieron más los datos, los relacionados pasaron a ser el 30-40%, 50-30-20. Finalmente empiezan a haber casos en estudio, un 10%, un 8%, los que ahora han llegado hasta el 90, 60, 70. Bajando los casos importados en esta parte de la mitad, en este periodo, se redujeron. Miren que los importados dejan de tener tanta importancia para darle paso entonces a los relacionados, ¿sí? Y los en estudio que venían creciendo para finalmente los casos en estudio empezar a tomar incluso mayor espacio que los casos relacionados. Entonces ahí está pues muy claro lo que se esperaba que pasara con esta pandemia y lo que está efectivamente pasando. Y bueno, ahí están nuestras autoridades respondiendo y nosotros aportando eh, desde lo que cada quien puede aportar. Muchas gracias. Quien tenga alguna pregunta la puede realizar. Si no, entonces el video estará disponible. ¿Alguien quiere o tiene algo por decir? Tengo una preguntita rápida, pero no es sobre lo que acabamos de ver, sino que ya es sobre la asignación que tenemos que entregar. Dígame. Ahí dice que tenemos que colocar un sumario. ¿Cómo funciona ese sumario? Porque tenemos que colocar tipo de letra o es como un índice o cómo. Sí, ya le muestro. Lo que pasa es que aquí pues ya no tengo nada, pero estaría aquí donde dice insertar.
sumario, índice o bibliografía. Y ahí usted podría ingresar y aquí le sale un ejemplo. Lo que pasa es que pues yo como no tengo nada, pero ahí le saldría un ejemplo de lo que es el sumario y le sale en esta forma. Títulos en un primer orden jerárquico, luego título 2 y luego título 3 y así sucesivamente. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes también. Nos veremos entonces la próxima semana. Solamente toca entregar ahorita lo de la parte de Office, ¿no? De Writer. Office Writer. Lo de Writer No, es todo. para el martes y lo de Calc es para el jueves. Ah, ok. Muchas Listo. gracias. Ok. Hasta luego. Profe, pero dice que la tarea está retrasada por 36 días. ¿No pasa nada? ¿Cuál? La del punto 2. No, esa ya la va a cambiar. La de Writer ya la va a cambiar. ¿Y Ok. la del cálculo la abre ahorita también o? Sí, yo pongo el ejercicio. Es para que organicen la información también, básicamente. Ok. Bueno, que hasta luego, que estén bien. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.